Buenas, nuestro grupo hablará sobre las preguntas objetables, iniciando yo. Quisiera hablar en primer lugar sobre las preguntas ambiguas, vagas o confusas. Las preguntas vagas, ambiguas o confusas son aquellas que básicamente no le dan al testigo los suficientes datos como para que pueda responder. Ejemplo de ello serían las preguntas del tipo, testigo, diga el acto que cometió esa persona. No está indicando la persona, simplemente dijo esa persona. ¿Quién? Quedó ambiguo. En segundo lugar, serían las preguntas sugestivas. Las preguntas sugestivas son esa clase de preguntas que se pueden hacer en el interrogatorio redirecto, pero no en el directo, porque coartan el testimonio de la persona a lo que la parte que está preguntando quiere obtener. En vez de obtener los datos que se deberían de obtener del testigo, se obtiene algo que está induciendo la propia parte que está preguntando. Por ejemplo, testigo, ¿usted vio este acto que fue cometido de tal, tal y tal y tal manera? No le está dando al testigo la opción de que pueda responder, sino que el testigo está respondiendo, estaría respondiendo en todo caso algo que le interesa a la persona que están interrogando. Las preguntas irrelevantes, por otro lado, son aquellas preguntas que no tienen ninguna relevancia al caso, como por ejemplo, testigo, ¿qué color de camisa tenía esta persona en este momento? El color de la camisa poco importa cuando lo que se está buscando es, por ejemplo, atestiguar si una persona estuvo presente o no a la hora de un acto jurídico. Y por último, estarían las preguntas ofensivas o impropias. Ofensivas al punto de que en un improperio de enojo, una de las partes termine preguntando algo del estilo, testigo, respóndame si esta persona coja estuvo presente en este lugar y ya está ofendiendo al minusválido con eso. O esta mujerzuela y ya está ofendiendo a una mujer, por ejemplo. Bueno, yo les voy a hablar sobre las preguntas especulativas, repetitivas, argumentativas y compuestas. Las preguntas especulativas son aquellas que solicite a un testigo que imagine hechos que no ocurrieron o que no le conste. Un ejemplo de ello puede ser, ¿qué habría pasado si usted se hubiese negado a entregar la billetera? Las preguntas especulativas también son objetables porque son impertinentes y no ayudan a la búsqueda de la verdad. Las preguntas repetitivas, que es otra de las que les vamos a hablar, es que a menudo si alguien repite la misma pregunta necesita la respuesta emocional en lugar de objetiva. Esto puede deberse a que la persona se siente confundida o ansiosa o incluso a veces se ponen nerviosos. Ejemplo de ello, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Luego continuamos con las argumentativas. Estas preguntas son aquellas que buscan convencer a un número de personas de la validez de un argumento legal en un juicio, es decir, cuando estamos en la audiencia, para de un modo poder efectuar lo que estamos diciendo. Ejemplo de ello es cuál es el propósito de la argumentación. Luego continuamos con las preguntas compuestas. Esta pregunta compuesta es una combinación de aquello que combina dos o más preguntas en una sola. Un ejemplo de ello sería ¿dónde está usted? El día que ocurrieron los hechos, ¿qué estaba haciendo? ¿Hasta qué horas estuvo ahí? Por mi parte, esto sería. Las objeciones o preguntas conclusivas ocurren cuando una pregunta sugiere o implica una conclusión sin permitir que el testigo proporcione su propio relato de los hechos. Estas preguntas suelen contener afirmaciones que llevan al testigo a confirmar o a negar una conclusión, sin que él lo relate con lo que él sabe. Por ejemplo, el abogado A pregunta, entonces, ¿es cierto que usted vio al acusado antes del crimen, lo que significa que puede identificarlo? El abogado B dice, objeción, su señoría, pregunta conclusiva. El juez dice, objeción aceptada, reformule la pregunta. En este caso, la pregunta no permite que el testigo explique, sino que simplemente lo empuja a aceptar una conclusión. La forma correcta de preguntar sería, ¿había visto usted al acusado antes del crimen? Una objeción con pregunta privilegiada. Estas se presentan cuando se formula una pregunta que intenta obtener información confidencial y personal de un secreto profesional, por ejemplo, con el abogado cliente. Y por lo tanto no deben ser divulgados en el proceso y tampoco son necesarios. La finalidad de esta es evitar que se revele información personal y confidencial o sensible que la ley protege. Ya el artículo 370 del Código Procesal Civil y Mercantil lo regula. Por ejemplo,
El abogado A le pregunta: señor Pérez, ¿qué le dijo su abogado que dijera en la demanda? El abogado B responde: objeción, su señoría, pregunta privilegiada. Esta pregunta estaría llevando al señor Juan Pérez a que él divulgue algo personal. Las objeciones o preguntas de opinión. Estas preguntas se realizan durante un proceso o un juicio en el cual se impugna la pregunta y se necesita la opinión de un tercero, ya sea de un testigo o de un perito. En el caso que fuera el perito, pues se le realizan preguntas de acuerdo a su profesión especializada. Por ejemplo, el abogado le pregunta: doctor, ¿la causa de muerte fue un infarto? El perito responde: sí, efectivamente, basándome en los exámenes realizados y en la autopsia realizada, la causa de muerte fue un infarto. En este caso, se toma en cuenta esta opinión ya que él se desenvuelve en esta área especializada y él está hablando desde su punto de doctor, desde su punto de un perito. Objeción con preguntas narrativas. Son aquellas que permiten respuestas demasiado amplias y extensivas y que incluyen múltiples cuestionamientos en una misma pregunta, lo que lleva a respuestas demasiado confusas y difíciles de controlar. Por ejemplo, el abogado A le pregunta: cuénteme a detalle qué es lo que habló con su abogado. El abogado B responde: objeción, su señoría, pregunta narrativa. A lo que el juez dice: objeción aceptada. Reformule la pregunta a algo más específico, porque esta pregunta puede llevar a demasiada extensión, lo cual no es necesaria y lo cual puede confundir al juez. Preguntas coactivas. Una violación al debido proceso es atemorizar a los testigos o a los peritos y resulta inadmisible que esto pase en una sala de audiencias. Sin embargo, sí que puede llegar a pasar. Por ejemplo: señor testigo, les recuerdo que si no dice la verdad, incurre en un delito. ¿Ha estado usted en fiestas donde su hijo toma? Señor testigo, si me miente, yo me voy a encargar de que la metan presa. ¿Ha estado usted en fiestas donde su hijo toma? En este caso podemos ver cómo se puede gradar la intensidad y la dificultad práctica de fijar una línea divisoria. Preguntas referenciales. Este tipo de preguntas son aquellas que permiten que el testigo hable de temas que deberían de ser testimonio de otra persona. Básicamente es una indagación por chisme. Por ejemplo: señor López, ¿qué fue lo que le contó la señora Aguirre? En este caso, la persona no sabe si lo que les relataron es cierto o si no fue exagerado. Ya el artículo 357 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que no hará fe la declaración de una persona que no tenga conocimiento personal de los hechos ocurridos. Preguntas impertinentes. En este caso, la pregunta no está relacionada con los hechos controvertidos en el caso o simplemente no contribuye a probar o desvirtuar los hechos alegados en la demanda o en la contestación de la demanda. Por ejemplo, ¿qué opina usted sobre la economía del país? Cuando los hechos controvertidos son acerca de una terminación de contrato de arrendamiento de inmueble por mora en el pago de los cánones. Preguntas capciosas. Las preguntas capciosas son aquellas que en estricto sentido están diseñadas para engañar al declarante. ¿Cómo? Mediante el uso de información falsa, parcial o bien cambiando los hechos. Este tipo de preguntas lo que hacen es tergiversar la prueba. De hecho, algunos autores ya la definen como la peor de todas o como una verdadera celada por la misma naturaleza de esta pregunta. Por ejemplo, en el contexto de un robo a un banco, el testigo ocular declara haber visto huir al acusado en un auto, por lo que a la hora del contraexamen, el abogado defensor lo que hace es mostrarle al testigo un set de 10 fotografías en las que hay diferentes autos, pero que comparten ciertas características. Luego el litigante le hace la siguiente pregunta: señor testigo, ¿cuál de estos autos es el que usted reconoce como aquel en el que, según dice, vio huir a mi cliente? Aquí la incógnita está hecha para engañar al declarante. En este caso en particular, el litigante le mostró
10 fotos, pero en ninguna de estas se encontraba el auto en el que había huido el acusado.